¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial. Acabamos de pasar Navidad y seguramente usted está en su casa descansando en este domingo o en el día que nos esté viendo. Lo que sí es que acabamos de celebrar Navidad. Y el mensaje que tenemos para ustedes el día de hoy está aún relacionado con la Navidad. La semana pasada, previo a la Navidad, Andrés nos hablaba acerca de nuestra necesidad de un Salvador. Es algo que es evidente y es algo que acabamos de celebrar en la Navidad. Pero en esta ocasión quiero invitarlos a que veamos un poco más profundamente, un poco más detalladamente este asunto del Salvador. Y un término más que vamos a tocar el día de hoy. La Biblia, en el capítulo 1 del libro de Mateo, un hombre que recopiló toda la historia acerca de Jesús, nos inicia hablando acerca del nacimiento de Jesús. Y esto es lo que dice Mateo al respecto. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta frase con la que termina Mateo, el relato acerca del nacimiento de Jesús, es donde quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Muchos años después, Pablo en el Nuevo Testamento menciona nuevamente lo que nosotros aquí vemos como la vocación, el llamado de Jesús, podríamos llamarlo. Él vino porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese fue el llamado de Jesús, la razón de venir a este mundo, la razón de la Navidad que acabamos de celebrar, fue recibir a nuestro Salvador. Y Pablo lo ratifica en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, cuando dice que la vocación de Jesús es salvar al mundo. Ahora, tenemos un pequeño inconveniente con esto, y es en lo que quiero que nos centremos el día de hoy. Tenemos dos palabras en esta frase. Tenemos la palabra pecado y la palabra salvación. Estas dos palabras son clave en el mensaje, y son clave en la historia de nuestro cristianismo. El problema es que actualmente, en nuestra sociedad actual, en nuestra cultura actual, ambas palabras, pecado y salvación, son tomadas muy a la ligera, podríamos decir. De hecho, tristemente, muchas veces cuando utilizamos algunas de esas palabras, la gente puede mofarse, puede burlarse, puede tomarlo a la ligera, puede totalmente perder el sentido original que tenía esta palabra. Peor aún, si hablamos de ser salvo, no entendemos el concepto, no logramos transmitir el concepto, y muchas veces la gente nos pregunta, ¿qué es eso de ser salvo? Siendo que esto es lo más importante y ese es el propósito de Jesús, salvarnos. Su vocación desde un comienzo fue salvar al mundo de sus pecados. Ahora, si nosotros lográramos entender realmente el peso y el significado que estas dos palabras tienen para nosotros como creyentes, quizás podríamos transmitirlas de una mejor manera. Y no solo transmitirlas, sino que podríamos... ¿Se fue esto? ¿Quién más le iba a arreglar? Queda aquí, ¿verdad? Ok. ¿Listo? Dime cuándo. ¿Ya? Ok. Ahora, estas dos palabras, pecado y salvación, como mencionamos, son muy mal entendidas en nuestra cultura actual. Y son mal entendidas tristemente, porque quienes las transmitimos tampoco las entendemos. Nosotros no logramos captar el poder, la esencia, el real significado de pecado y salvación. Peor aún, cuando nosotros hablamos a otras personas acerca de pecado o acerca de salvación, muchas veces no nos toman en serio, simple y sencillamente porque no ven en nosotros
que realmente tengamos gozo de la salvación, tengamos repercusiones del pecado o que realmente las asumamos nosotros como creyentes como debe ser, como tratamos de transmitirlas de tan mala manera, con tan poco éxito. Ok, de manera que en esta ocasión quiero invitarlos a que tratemos como de revigorizar o de darle nuevamente, de recuperar el sentido original de estas palabras. Y vamos a comenzar con la primera de ellas. Comencemos con pecado. Pecado es una palabra que, como decíamos, la gente no la toma en serio. La gente muchas veces lo toma como burla. De hecho, ahora que usted recién pasó Navidad, quizá haya visto comerciales donde dicen, perdóname dieta porque pequé. Es una palabra que la gente se toma muy a la ligera, se toma demasiado a la ligera y hacen mofa de esta palabra. Pero cuando nosotros logramos ver y entender que esta palabra está íntimamente atada a la bondad y a la belleza de la vida creada, no es una palabra para tomar a la ligera. El mundo fue creado con un orden en particular, desde un comienzo, desde antes de la introducción del pecado. Es lo que la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, que el mundo tiene una manera de la que debería ser, no lo es, pero debería ser, y la Biblia nos habla al respecto de esto. Y nos habla al respecto de esto con una palabra que seguramente usted la ha escuchado, una palabra que es muy conocida, la palabra shalom. Es una linda palabra, original del hebreo, shalom. Y seguramente usted ha escuchado la traducción más común o más conocida o más normal, que es paz. Shalom, paz. Y no quiero decir que el significado de la traducción esté mal. Traduce paz, pero como pasan muchas palabras que vienen de un idioma antiguo, como el griego, como el hebreo en este caso, cuando la traducimos al español, pierden parte de su fuerza, pierde toda la profundidad de su significado. Shalom, si bien la traducción paz es correcta, significa mucho más que ausencia de hostilidad, que es paz. Significa mucho más que eso. Shalom hace un llamado, tiene un significado que va más allá de eso. Es más bien la presencia de un florecimiento, la presencia de un deleite. Se refiere a ese entretejido que debería haber entre Dios y la humanidad, entre Dios y la creación. Ese es el shalom, la paz de Dios. Es recuperar lo que Dios desea para la humanidad y para su creación. Ahora, cuando nosotros entendemos esta palabra con su significado más amplio, entendemos que se refiere en realidad a un florecimiento universal, donde las necesidades naturales son satisfechas. Se refiere más bien a que los dones que nosotros tenemos son utilizados de una manera mucho más productiva, de una manera más eficiente para lo que realmente se nos han dado esos dones. Es utilizar esos dones en toda su magnitud. Ese es el shalom, la paz que nosotros debemos vivir. Y de hecho, los profetas en el Antiguo Testamento, cuando se refieren a este shalom, a esa integración de la creación de Dios, lo hablan de una manera exquisita, toda florida, bonita. Dicen, por ejemplo, que el león estará con el cordero o que las espadas se convertirán en asadones. Utiliza toda una cantidad de figuras e imágenes para tratar de mostrarnos o tratar de hacernos ver lo que realmente significa la paz de Dios, el shalom, que es totalmente opuesto a la palabra que estamos viendo, pecado. Pero cuando nosotros volvemos a tomar la palabra pecado, tenemos que darnos cuenta de que no es una palabra abstracta, no es una palabra que nos dé mucho espacio. No existe el abstracto cuando se habla de pecado en la Biblia. Es un concepto muy claro. Y tenemos claro que el pecado lo que hace es destruir, corromper y corroer el shalom de Dios, la creación de Dios, la paz que desea Dios para con la humanidad. Ese es el propósito del pecado. El pecado usurpa las intenciones de Dios. Y un sinónimo que podemos usar acerca de este pecado es nuestra infidelidad para con los propósitos de Dios. Cuando nosotros somos infieles a los propósitos de Dios, estamos viviendo fuera de sus principios. Y terminamos pensando, como lo hacemos actualmente en nuestra cultura, que yo puedo decidir por mí mismo lo que es mejor para mí, lo que más me conviene,
y que puedo convertirme a mí mismo en el centro de todas las cosas. Por lo tanto, pecado realmente es lo que los rebeldes hacen. Lo diría mejor C.S. Lewis con esta frase: el hombre no es solamente una criatura que necesita mejorar, es un rebelde que tiene que entregar sus armas. Ahora, todo esto es cierto. El problema es que Dios odia el pecado, no solamente porque es algo que va en contra de sus principios, en contra de sus deseos, sino que también es algo que transgrede, que rompe, que corroe ese concepto de shalom del que venimos hablando. Es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Interfiere con cómo deberían ser las cosas realmente. Veamos, por ejemplo, un par de maneras como nosotros solemos corromper o dañar o corroer esa paz de Dios. Cuando nosotros hablamos del pecado, usualmente lo hacemos de dos maneras. Lo hacemos o atacando, cuando agredimos, atacamos, de la manera que usted quiera pensar en ese momento, o cuando huimos. O dicho de otra manera, cuando atacamos es un pecado de comisión, cuando lo hacemos intencionalmente, conscientemente, o un pecado de omisión. Vamos a tratar de verlos un poco más detalladamente. Un pecado de comisión es muy fácil definirlo: cuando robamos, cuando mentimos, cuando le hacemos daño a alguien. Y cuando le hacemos daño a alguien, le estamos haciendo daño al mundo que Dios nos ha dado. De esa manera atacamos la paz de Dios, atacamos la creación de Dios en otra persona o en diferentes actos. Estamos socavando los intereses de Dios. Ahora, tristemente, mire la moralidad que tiene el mundo hoy en día. Y quizás lo que vamos a ver es un concepto que no solamente no es desconocido para usted, sino que probablemente sea un pensamiento que para usted sea válido y que usted lo tenga de alguna manera como una opción o un estilo de vida. La sociedad actualmente nos dice: tú puedes ser quien quieras ser, hacer lo que quieras ser, siempre y cuando no hagas daño a otra persona. O también lo dicen de esta forma: mientras no hagas daño, exprésate y sé lo que tú quieras ser. Ahora, esta es una muestra de la moralidad actual, y usted lo sabe, porque lo vemos todos los días. Y algunos quizás lo viven así. Algunos de ustedes que nos están escuchando quizás tengan esto como parte de su moralidad. Mientras yo no le haga daño a nadie, no hay problema. Mientras yo no le haga daño a mi prójimo, no hay problema. El problema con esto es el principio de no hacer daño. Porque el no hacer daño a alguien puede tener diferentes significados de acuerdo a quien le pregunte. Lo que para usted no es hacerle daño a esa persona, para otra persona es hacerle daño. Es algo que puede variar, que puede convertirse en abstracto. Pongamos, por ejemplo, algo que lamentablemente es demasiado común: lo que hace en secreto en su habitación, lo que algunas personas luchan. Y hablamos de la pornografía. Una persona que practica la pornografía puede argumentar que lo hace en lo privado de su habitación, que nadie sabe y que mientras nadie lo sepa, no le está haciendo daño a nadie. Esa es su manera de pensar. El problema es que esa persona va a salir y va a compartir con su comunidad, va a compartir con la sociedad, y lo que está haciendo en privado va a terminar afectando sus relaciones con las demás personas, porque las va a ver de manera diferente, va a actuar con ellas de manera diferente, va a usarlas de manera diferente. Lo sabemos. Si usted ha pasado por ese problema, conoce a alguien que tiene ese problema, sabe que es cierto, porque nosotros estamos hechos para ser interrelacionales, no para ser entes aislados. Estamos hechos para relacionarlos los unos con los otros, de manera que no podemos decir que lo que nosotros hagamos en privado no va a terminar afectando nuestra vida en público. Lo que nosotros hagamos en privado no va a terminar afectando lo que yo haga con los demás.
sí va a afectar y no vamos a lograr nada engañándonos a nosotros mismos, diciendo que no va a ser así. Es cierto y usted lo sabe, ¿para qué nos engañamos? Pongamos otro ejemplo, más álgido todavía. ¿Qué tal si hablamos acerca del aborto? ¿Qué tal si aceptamos el aborto como parte de nuestra cultura? Si hacemos eso, vamos a terminar convirtiéndonos en una cultura de muerte, donde la vida no es valorada. Y una cultura así nos va a afectar a todos, quiéralo o no. Es una realidad. Esta es una manera agresiva. Son ejemplos de maneras agresivas de atacar y destruir el shalom de Dios, la paz de Dios, esa paz que Él desea para con nosotros. Y ser parte de o permitir esto nos hace cómplices y terminamos destruyendo la creación de Dios y el orden para el cual fue diseñada y creada. La otra opción que veíamos era acerca de la omisión o cuando huimos. Y para no entrar mucho en materia, no irnos muy largo, déjeme le doy un ejemplo más práctico. Por allá en los años 60 había un libro de Kathy Genovese. En ese libro, en una porción del libro, ella relata una escena donde un criminal, en medio de la noche, se acerca a una mujer, la asalta y la apuñala. Obviamente ella grita y, como suele suceder, los vecinos y la gente alrededor se asoma por la ventana a ver qué ocurre, pero nadie baja. Minutos después, el mismo criminal se acerca a la mujer y vuelve y la ataca y nuevamente la hiere. La gente vuelve y sale, ahora quizás en mayor número, pero de igual forma ninguno baja y ninguno hace nada. Hasta que finalmente, por una tercera vez, este criminal por última vez se acerca a la mujer y en esta ocasión termina matándola. Media hora después, 40 minutos después, llega la policía, llega la prensa y comienzan, como usted ha visto en películas, a interrogar a la gente de los alrededores, a los vecinos. Y la pregunta es muy sencilla, ¿por qué nadie hizo nada? Hay quienes contestaron que no escucharon, hay quienes contestaron que no quisieron involucrarse en una situación peligrosa y hay quienes con vergüenza simplemente agacharon su rostro y no dijeron nada. Mire, cuando nosotros utilizamos nuestros temores para justificar nuestro sentido de autoprotección o usamos nuestros temores como una excusa para no hacer nada, algo está mal en nosotros. Y no quiero que me confunda, no lo estoy invitando a que arriesgue su vida cuando vea una situación de peligro en otra persona. O sea, probablemente usted lo haya visto, probablemente lo haya vivido más de una vez. No lo estoy invitando a que interfiera directamente y ponga en riesgo su vida, pero sí podemos hacer algo. Llame al 911, llame a la policía, qué sé yo, tratemos de hacer algo. Pero si nosotros vemos que esto ocurre y no nos afecta, algo está roto dentro de nosotros. Y es cuando cometemos pecado de omisión, cuando esa clase de cosas no nos afectan. Porque todos nosotros fuimos diseñados para ser vigilantes de la paz de Dios, para ser vigilantes de ese orden, para ser guardadores de ese shalom que tanto aprecia Dios y que nosotros corrompemos cuando cometemos pecado. Esa comisión, esa vocación nos fue entregada a nosotros hace mucho tiempo en el jardín del Edén. Y debe ser nuestro propósito, ser guardadores de la paz. Ahora, una vez que hemos tratado de darle un poco más de magnitud a este problema de pecado, o verlo desde otro punto de vista, que cuando pecamos realmente lo que hacemos es atacar la paz de Dios, cuando nosotros logramos verlo un poco más ampliamente, nos damos cuenta de que realmente necesitamos a un Salvador. Realmente nos damos cuenta de nuestra gran necesidad de un Salvador. Necesitamos salvación, que es la segunda palabra de la que queremos hablar el día de hoy. Ahora, nuevamente, así como la palabra pecado se ha trivializado, se ha alivianado, la gente lo toma a la ligera, ¿de qué decir de salvación? Peor aún, cuando un no creyente nos pregunta a nosotros,
¿Qué es eso de que Jesús nos salva? Y no logramos darle una explicación que lo satisfaga. Si nosotros no podemos expresar realmente lo que significa la salvación para nosotros, ponga en duda su salvación, me atrevería a decir. Si usted no logra entender y transmitirle a alguien qué es ser salvo, ¿qué le hace pensar que usted es salvo? Acabamos de celebrar Navidad y celebramos que Jesús nació para salvarnos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Todos lo sabemos, todos lo repetimos, y Pablo repitió esto en innumerables ocasiones en el Nuevo Testamento. Una manera, así como con el pecado vimos la paz de Dios, el Shalom, para tratar de verlo desde otro prisma, tratemos de hacer lo mismo con salvación. La palabra salvación nuevamente se queda corta en la traducción, pero una manera de interpretarla podría ser hacer íntegro. Hacer íntegro es volver a unir, integrar, reunir los fragmentos, restaurar a su forma original, regresar a su manera original. Los teólogos hacen por lo menos 3 acercamientos, podríamos decir, acerca de cómo el pecado nos afecta. Hablan, por ejemplo, acerca de la presencia del pecado, que es obvia, es evidente, no vamos a discutir mucho acerca de esto. Sabemos que en el mundo hay pecado, sabemos que en nosotros está la presencia del pecado, sabemos del poder del pecado y finalmente sabemos acerca de la paga del pecado. Ahora, la salvación no solamente es un hecho que ocurrió en el pasado, sí, ocurrió en el pasado con la muerte y crucifixión de Jesús. Con ese hecho que ya ocurrió, ya fue otorgada la salvación. Eso debe quedarnos claro. Jesús ya trató con eso. Pero en el presente, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de que la salvación nos otorga el poder y nos salva del pecado. Nos otorga el poder para salvarnos del pecado. Y si hablamos por último acerca de la paga del pecado, es un tema que mucha gente no le agrada mucho hablar. Mucha gente no lo toca en mensajes o no le gusta mucho hablar del tema porque utiliza palabras o términos que creen que no son muy dignas de un Dios todopoderoso, de un Dios al que decimos alabar y seguir. Utiliza palabras como ira, utiliza palabras como justicia, utiliza palabras que no son muy agradables. Pero si nosotros tratamos de ver esas definiciones de la paga del pecado como ira, justicia y todo esto, no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios, vamos a entender que esa ira, que esa justicia son un producto del amor. Para que lo entienda mejor, atrevámonos a ponernos por unos segundos en los zapatos de Dios. Si cualquiera de nosotros, una persona normal, viese una masacre, viese un crimen, si cualquiera de nosotros ve esto y por lo menos no se molesta, no le incomoda, algo está mal en usted. Si usted ve esto, ve una gran masacre, ve esta noticia de crímenes por cantidades o horribles y no le molesta, no le incomoda, algo está mal. E igual ocurre con Dios. Si Dios no se molestase ante el pecado, ante la corrupción que nosotros hacemos a través del pecado, si Dios no se molestase con eso, algo estaría mal con Dios. Y no sería un Dios digno de nuestra adoración, porque permitiría el pecado. ¿Qué hace Dios entonces con esto? Dios no solamente se enoja con determinadas clases de mal, sino que debe enojarse con todo mal que vaya en contra de su paz, en contra de su shalom. Y esto, por amor, lo va a llevar a su ira y a su justicia. ¿Cómo trata Él entonces con esto? La ira de Dios está contra todo aquello que se vaya contra su buen propósito. Y es obvio que Dios se tiene que oponer a lo destructivo, a lo que se vaya contra su voluntad y su propósito. Y Él trata con la ira y con la justicia de Dios a través de Jesús, a través de la encarnación de Jesús. Dios trató con su ira y su justicia para con nosotros, dándonos la Navidad que usted acaba de celebrar.
Eso es lo que nosotros celebramos en Navidad, que Dios nos salva, que desde el momento de su nacimiento, como nos contaba Mateo al comienzo, en el versículo que leímos, Jesús ya tenía una vocación, Jesús ya tenía un propósito, venir a salvar a todo el mundo de sus pecados. Dios se sacrificó a sí mismo para que nosotros pudiéramos volver a ser íntegros, ser salvos. Así trata Dios con el pecado. Y ahora, gracias a eso, como lo dice Pablo, podemos tener una relación con Dios, podemos entrar confiados a su presencia y renovar, volver a integrar, volver a recuperar esa relación que desde un comienzo Dios desea con la humanidad. Hay un texto de Pablo en el libro de los Filipenses donde él habla acerca de su discípulo Timoteo. Y Pablo dice que él no ha visto a nadie más que se preocupe tan genuinamente por los demás, que realmente de todo corazón se preocupe en los intereses de las demás personas. Esa preocupación genuina es lo que Pablo describe como una manifestación exterior de haber sido salvo. Ahora yo me pregunto, y le hago esta pregunta: ¿siente usted o ha sentido usted esa real y genuina preocupación por los demás? ¿Tiene usted entre sus deseos de Navidad, tuvo el deseo hacia alguien más? No la típica oración que repetimos y que ahora podemos decir de que el Señor provea para la necesidad de los demás o que el Señor sane a aquellos que estén pasando por dificultades. No estoy hablando de eso y no le estoy diciendo que esté mal. Lo que le estoy diciendo es que mire en sí mismo, sea honesto con usted y contéstese usted mismo. ¿Realmente siente esa genuina preocupación, ese genuino interés por el bienestar de los demás? Si usted siente eso, debe entender que algo de lo que Dios nos ha salvado es de esa autoobsesión, esa preocupación obsesiva por nosotros mismos, por nuestros intereses. Eso es lo que describe Pablo como una manifestación real acerca de la salvación. Así es como debería verse una persona que ha sido abrazada por la paz, por la salvación, que ha sido vuelta íntegra nuevamente. Una persona que realmente entiende que en la Navidad comenzó la historia de la salvación, va a anhelar no solamente la paz, va a anhelar no solamente gozarse con aquellos que se gozan, llorar con aquellos que lloran, sino que va a anhelar cada día continuar anhelando lo mismo. Va a desear, anhelar ver la presencia de Dios todo el tiempo y en todo momento. Ese anhelo, ese deseo, es un proyecto de toda la vida. Y Jesús es la máxima expresión del Shalom. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Jesús. Pablo dice que lo imitemos a Él así como Él es imitador de Cristo. Si Jesús es la máxima expresión del Shalom, de la paz de Dios, y nosotros debemos ser imitadores de Jesús, debemos examinar nosotros mismos y revisar si realmente tenemos ese genuino deseo hacia los demás, porque fue lo que hizo Jesús, entregarse a sí mismo, cumplir su vocación, cumplir su llamado, por usted y por mí. Quiero invitarlo a que en este último domingo, antes de que haga sus propósitos de año nuevo, antes de que prometa que el próximo año sí va a cumplir con esa meta que tanto anhelo, que tantas veces ha dicho que va a hacer, quiero invitarlo a que en oración en este día le pidamos al Señor que ponga en nuestro corazón su paz. Y no solo eso, sino que ponga en nuestro corazón ese deseo de anhelar el bienestar de los demás. Lo invito a que me acompañe en oración. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este año que termina,
porque nos has permitido pasar las pruebas que tú permitiste que pasáramos cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, por reconocer de que tú eres un Dios bueno y digno de nuestra adoración, porque nos has dado las fuerzas para llegar hasta aquí, Señor. Gracias por darnos tu paz, gracias por darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero sobre todo queremos darte las gracias, Señor, porque en esta Navidad que acabamos de celebrar podemos recordar que servimos a un Dios bueno, que servimos a un Dios cuyo principal interés es nuestro bienestar. Y quiero pedirte en esta ocasión en especial, Señor, que pongas en todos nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, el deseo de buscar tu presencia y el deseo de buscar restaurar esa paz contigo. Que podamos ver a los demás y anhelar que también tengan ese shalom, esa paz contigo, Señor. Anhelar que tú vuelvas a restaurar a aquellos que aún no te conocen, que tú vuelvas a hacer íntegra tu creación, Señor, y que nosotros, como parte de esta creación, podamos buscar tu presencia y tu rostro cada día confiados, sabiendo que servimos a un Dios bueno. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que pasen un feliz de año, mis hermanos. Celebre con cuidado y nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.